Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a De Cursos, programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Como cada sábado estamos acompañándoles a través de televisión universitaria. En esta oportunidad tenemos a Verónica Barroso, quien es licenciada en Sociología de la Universidad Mayor de San Simón. Realizó una maestría en estudios socioambientales en la Flaxo, Ecuador. Ella realiza trabajos referentes a medio ambiente, pueblos indígenas, género y educación intercultural. Durante su estancia en Ecuador, como parte de la maestría en estudios socioambientales, ella realizó la tesis denominada El territorio como escenario de construcción y de deconstrucción de identidades de las productoras y productores de hoja de coca quechua aymaras en el polígono 7 del Parque Nacional Isiboro-Securi Tipnis en Bolivia. Buenas noches, Verónica. Hola, Claudia. Buenas noches. Un gusto que estés con nosotros esta noche y podamos abordar esta temática tan interesante. Como bien conversábamos, además de esta tesis que a partir de la cual han surgido nuevas temáticas de investigación como el rol de las mujeres en el TIPNIS, como tú denominas en un artículo en La Línea Imaginaria. ¿Cuáles han sido las inquietudes iniciales, la motivación a partir de la cual decides emprender este estudio tan importante? Bueno, primero agradecerte por este espacio y sí, el tema del TIPNIS empieza a generar una serie de inquietudes en mí a partir de 2011, cuando el presidente Evo Morales anuncia la construcción de la carretera transoceánica en el TIPNIS, ¿no? Está nuestro representante indígena, que tiene una característica muy progresista y, por qué no decirlo, extractivista, ¿no? De corte bastante extractivista. Entonces, de ahí surge una serie de preguntas mías que me motivan y también en ese momento me encontraba haciendo la maestría en Flaxo y uno de los requisitos fue que debía presentar un perfil de tesis. Y el perfil de tesis dije, bueno, ¿por qué no hacerlo del TIPNIS? Pero en ese proceso, ¿no?, de revisión investigativa me doy cuenta que el tema del TIPNIS se había centrado sobre todo en lo que es lo indígena, ¿no? Toda la comunidad internacional y nacional estaba muy interesada en lo que es lo que estaba pasando en el TIPNIS, que no es un pequeño problema, sino es un problema muy grande. Pero nos habíamos concentrado en lo que era toda la parte indígena amazónica, en los impactos ambientales, muy grandes, por cierto, pero no habíamos visto al otro nuevo actor, ¿no? Estos nuevos actores como son los colonos cocaleros. Entonces de ahí nace el tema de hacer la tesis de maestría, que fue todo un reto. Pues tomé como objeto de estudio sobre todo centrarme en lo que es el polígono 7. Como tú debes saber, el polígono 7 es un punto muy particular, en donde no hay una clara división, ¿no?, entre lo que es Cochabamba, por un lado, perteneciente una parte al Chapare, y la otra al Beni, que es perteneciente a Mojos y Loreto, la nación de Mojos y Loreto. Entonces, en este punto particular es donde se empieza a iniciar una serie de conflictos, ¿no? Y de ahí nacieron otra serie de artículos que fueron a partir de esto, ¿no? Porque yo creo que el proceso de investigativo nunca termina. Más bien creo que te abre un montón de posibilidades de investigación. Hice algunos artículos si el tema del TIPNIS era un conflicto ambiental o de territorio, y recientemente hice otro que tiene que ver cuál es el rol de la mujer en este espacio, ¿no? Ver cuál es la mujer, cómo está la mujer amazónica en el TIPNIS y la mujer colona intercultural en el TIPNIS. Precisamente ese último punto que abordas respecto al rol preponderante de las mujeres y además diferenciado, que es como tú identificas,
Si bien es importante, y quizás tal vez esta pregunta en dos partes, si bien es importante nombrar de manera breve, porque es parte de tus hallazgos respecto a los hitos de construcción cultural, territorial del TIFNIS, que es uno de los hallazgos de tu investigación, también me gustaría que enlazado a ello puedas explicarnos ¿cuál es la relación de la mujer, tanto amazónica como andina, en esta transformación, reconfiguración del territorio, que es como tú abordas también uno de los artículos que has escrito? Y en ese sentido, ¿cuál es el uso, la comprensión, el sentido del territorio desde esta mirada diferenciada, ¿no? Hablamos del rol de la mujer, pero es un rol que desde luego nos da dos miradas, quizás dicotómicas, ¿no? Exacto. Bueno, para poder entender el polígono 7, como comentábamos hace un momento, pues es necesario remontarnos en cómo se va conformando el territorio, ¿no? Cómo se conforma lo que hoy conocemos que es el TIFNIS. Yo parto desde cómo las políticas públicas, las políticas estatales también han influenciado a que este territorio vaya cambiando. ¿Por qué digo esto? Yo considero que una política tan fundamental que nos ha marcado, creo, a toda Bolivia es la revolución del 52, la reforma agraria, ¿no? Y el tema del proceso de ocupación del territorio tenía un fuerte contenido sindicalista, ¿no? Donde la organización era sindical, la forma de posicionarse en ciertos lugares era bajo ciertas estructuras, ¿no? Y ciertas formas. Eso se ha mantenido por 5 décadas. Eso no ha cambiado. Hasta ahora, si tú ves el proceso de ocupación de tierra, sigue siendo el mismo. Tienen que organizarse, tienen que conformar 50 familias, entonces así van apropiándose de estos espacios. Entonces, ¿cómo una política como esta ha marcado a que se vayan desarrollando los 8 hitos que más o menos brevemente te explico, porque si no nos tomaría muchísimo tiempo y yo me apasionaría en el tema histórico. El primer hito, sobre todo, es el año 65, cuando el presidente Barrientos, bajo una declaración, un decreto supremo, una ley, decreto supremo, declara el territorio como un parque nacional. Esto a raíz del impulso de 2 personajes, ¿no?, que estaban en el territorio. Primero un antropólogo alemán, Hoffmann, y estaba un conocido padre Eric, que lo rememoran hasta ahora los colonos, ¿no?, con los que yo me he entrevistado. Y entonces, como ellos ven que empiezan a llegar una serie de colonos y deciden poner una línea imaginaria que está dividida con una cerca, ¿no? Un segundo momento tiene que ver con el boom de la coca, a finales de los años 70 y principios de los 80. En este periodo, pues, como todos sabemos, el sentido productivo, la relación de la tierra cambió totalmente en lo que es Chapare, ¿no? Y particularmente en el ¿no? Es un lugar estratégico porque está lejos, no es muy visible, entonces todas las actividades ilícitas se daban perfectamente en el lugar. Y un tercer momento sí va relacionado con el tema del boom de la coca, pero sobre todo fuertemente en lo que ha sido este cambio estructural, como ha sido el 21060, sumado los cambios climáticos que hubo en esa época, ¿no?, que impulsa contingentes enormes de personas a migrar por todo lado, y uno de los lugares fue el TIFNIS. Fue así como estas 2 comunidades en las que yo he estado, que es Villa Paraíso e Independencia, son parte de estos contingentes, ¿no?, de los años 80. Bueno, estas 2 comunidades fueron las comunidades que yo tomé como mis objetos de estudio, por así decirlo, ¿no? Entonces con ellos hice un trabajo de campo in situ, un diario de campo, hice entrevistas claves, historias de vida mientras podía, ¿no?, porque para hacer una historia de vida se requería mucho más tiempo.
pero sí con un tinte etnográfico para poder recolectar la información y conocer más de estos actores, ¿no? Y bueno, un cuarto momento, creo yo, que es importante y fundamental, es la marcha de 1990, ¿no? La marcha por el territorio y la dignidad, donde Bolivia por primera vez se entera de que existe una Bolivia oriental y donde viven una serie de indígenas, ¿no? Y en ese momento, pues en la presidencia de Paz Zamora es que se le otorga un nuevo título que es de Parque Nacional y Tierra Indígena. Otro momento, quinto momento que empieza, yo creo ahí es donde la línea imaginaria empieza a moverse. Línea imaginaria porque nunca hubo ningún hito geográfico que pueda dividir, están ni de un lado ni del otro bando, se sabe dónde empieza, ¿no? Entonces es con Gonzalo Sánchez de Lozada, que le da un título de tierra comunitaria de origen, y aquí es cuando empieza la diferencia, ¿no? Al momento de hacer eso y el reconocimiento del territorio indígena, también se reconoció a las personas que estaban dentro o cerca del polígono 7. Entonces se empezó a reconocer a la gente colona, ¿no? Que ya era conocida, y surge un nuevo actor, ¿no? El colono cocalero. Y un sexto momento ya es con la presidencia de Evo Morales, y la diferenciación o el cambio que hace con el INRA dándoles los títulos ejecutoriales, ¿no? Y ahí empieza nuevamente a cambiar, ¿no? Y un séptimo momento, que es la tercera vez en que cambiamos nuevamente la reconfiguración del INRA, es que el INRA empieza a dar más acceso a que esta línea imaginaria vaya retrocediendo. Y como último hito, para mí es la última marcha, la novena marcha, donde nuevamente, la novena marcha donde se declara la construcción de la carretera, ¿no? Entonces, de esta manera tú puedes entender realmente cómo este espacio ha sido un conflicto de territorio, un encuentro interétnico, un encuentro entre intereses y lógicas totalmente diferentes, ¿no? Y es ahí donde otra vez ese actor tan invisibilizado como es la mujer, ¿no? En un proceso de lucha, de resistencia, yo decía, ¿dónde están las mujeres, ¿no? Y al momento de estar en el trabajo de campo, realmente las personas más visibles, las más presentes en todo este proceso de acción productiva y todo eso es la mujer, ¿no? Y he querido mostrar un poquito eso, pero sino como nuevos actores que también hay que ver en la situación en la que llegaron y el porqué, ¿no? Las lógicas. Así es. A mí sí me interesa mucho, siempre creo que es parte de la visibilización histórica de las mujeres, mostrar en diferentes estudios, en diferentes escenarios, cuál es el rol que estas hacen. Y lo que me ha parecido interesante en tu artículo es justamente cuando haces la distinción entre la mujer amazónica y la mujer andina, ¿no? Respecto a cuál es su visión de desarrollo, respecto a cuál es la manera en la que ellas incluso conciben la tierra, incluso cosmovisión, ¿no? Entonces, exacto, sí me gustaría que ahondes un poco en eso para poder también comprender más acerca del rol de las mujeres en el fitness. Claro, con gusto. Bueno, si hablamos de cómo las mujeres van concibiendo el territorio, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? La mujer amazónica, sobre todo, ellas ven el territorio como la casa grande, ¿no? Ven en un sentido ampliado, donde no hay límites y donde todo es de uso común. La mujer andina, por su condición, que tiene que ver con una cuestión de resabios históricos también, ¿no? O sea, la reforma agraria, la parcelación, la individualización,
hace que tenga una lógica de ocupación del territorio y que vea el territorio de otra manera, como una cuestión no ampliada, sino individualizada, privada y con un corte, o sea, comercial, ¿no? ¿Cómo sacar provecho de esto? Otra de las diferencias es la relación del territorio de la mujer amazónica, es totalmente armonioso, ¿no? Sabe que hay un equilibrio porque es parte de su suelo también, ¿no? El conocimiento que ellas tienen es totalmente, es innato, por así decirlo. En cambio, la relación de ellas con el territorio es netamente mercantil. Tiene un objeto y es la oportunidad para ellas nuevamente de ser campesinas, porque de su lugar de origen ya no puede ser campesina, ¿no? Porque no hay tierra, la tierra no es productiva, no hay agua, entonces llega a un espacio donde les ofrece la posibilidad de reproducir lo que saben hacer, producir, ¿no? Y ser nuevamente campesinas, pero con lógicas totalmente diferentes. Sí. Y también otro punto en el que me gustaría que puedas profundizar es en esto que tú denominas el roce interétnico, ¿no? ¿Cuáles crees tú que han sido los principales conflictos que también tiene que ver con estas dos visiones de desarrollo también contrapuestas, ¿no? Entre quienes has estudiado, y cuáles serían estos principales conflictos que tú has podido identificar a raíz de esto que denominas roce interétnico? Wow, es muy complicado, ¿no? ¿Te imaginas? El proceso de colonización ha sido muy intenso en estos años. Si tú ves datos del INE 2001, entre lo que es los indígenas amazónicos y colonos, la diferencia no era mucha. Pero ya para el 2012 son 3.431 indígenas amazónicos, si no me equivoco, y el número de colonos triplica a la cantidad de amazónicos. Actualmente en el PIPNI son 52 comunidades. De las 52 comunidades dentro de ese territorio, son 14 comunidades indígenas amazónicas que están dentro. Los indígenas más afectados en este punto son los yuracarés, ¿no? Quienes de alguna manera han tenido que cambiar totalmente su actividad productiva, sus costumbres, su cultura, ¿no? Y han sido sumados o absorbidos, yo creo, por esta cultura colona, y no les ha quedado de otra opción, ¿no? Hablaba con una señora de Santísima Trinidad que decía, no, claro, es que los collas cuando llegan, no llegan uno, ¿no? Llega con su familia, con el otro, y no sé qué, y empiezan a ver estas relaciones interétnicas desde el matrimonio, ¿no? No solamente hay un choque cultural en cómo usan el territorio, la forma de relacionarse, sino también hay una cuestión étnica, ¿no? Son personas incluso que son quechuas y aymaras cerrados, ¿no? Cuando llegaron. Y empiezan a ver matrimonios entre mujeres, sobre todo entre mujeres con colonos, ¿no? Y cómo éstas van incorporándose en un nuevo sistema en que todo va ligado y relacionado a lo que es la economía. Y otro ejemplo que traigo que me encantó y me hizo pensar muchísimo fue cuando decía, claro, nos traen Evo Cumple y nos traen luz, nos traen agua, nos traen servicios, pero ¿con qué plata vamos a pagar? ¿No? Porque ellos tienen otro tipo de actividad productiva, ellos viven para sobrevivir, ¿no? En cambio, el colono es diferente. La colono es diferente. Ella va a tratar de acumular, generar dinero y tener las condiciones para que su producto entre en un mercado, ¿no? Y es un choque muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, desde que están ellos, como su actividad, otra actividad cultural como es la caza y la pesca, ya no se puede hacer, ¿no? Las ocupaciones por comunarios son 10 hectáreas, ¿no?
Son 10 hectáreas que si uno hace la historia del Chaco, pues tú vas viendo cómo ese espacio va cambiando, ¿no? Hay investigaciones que te muestran que en años la deforestación ha sido terrible en este lugar y hay muchas investigaciones que te pueden mostrar eso, ¿no? Pero cómo eso ha afectado también en su actividad productiva de los amazónicos, ¿no? No tienen caza, no tienen pesca, entonces ¿qué hacen? Se incorpora un sistema económico totalmente diferente, ¿no? Y estos choques son los que van generando conflicto también y que los impulsa afuera, dejando su territorio, despojándolos de su territorio. Si bien el tiempo, como te decía, es bien corto, a mí me parece que todo estudio, como también lo mencionabas, nos da pautas para nuevas preguntas de investigación. Sí. Y en este caso creo que como lo has evidenciado a partir de realizar un artículo de esta tu investigación, ¿cuáles crees tú, cuáles consideras que son aquellas nuevas interrogantes que surgen a partir, los nuevos caminos de estudio a partir de este trabajo que has hecho, en virtud también del periodo en el que lo has hecho y demás? Claro, pucha. A mí me encantaría hacer un trabajo más interdisciplinario, me hubiese gustado mucho ser bióloga, me hubiese gustado ser agrónoma, ¿no? Porque, o sea, veía tantas cosas, ves tantas cosas y al final no puedes porque no tienes los instrumentos, ¿no? Yo creo que es un espacio donde puedes hacer muchas cosas, donde puedes realizar estudios en temas, por ejemplo, el trabajo productivo de las mujeres colonas en el lugar, ¿no? Cómo está la carga laboral, la economía del cuidado, ¿no? Yo veía a las mujeres y Dios mío, o sea, realmente me saco el sombrero, ¿no? Son trabajadoras incansables. Igual la nueva relación que hay entre colonos y los indígenas, ¿no? En que ellos de alguna manera son los nuevos patrones, ¿no? Porque son ellos quienes dan trabajo a los colonos que se han mantenido en su territorio. Pero, ¿qué ocasionas con eso? ¿Qué cambios estás ocasionando con ellos, no? Entonces, si te digo, si seguimos, te aseguro que sale un montón de posibilidades de poder hacerlas, ¿no? Sobre todo, me interesa mucho el tema de la relación de la mujer con la naturaleza, la mujer con el territorio. Me gustaría mucho más ahondar en ello. Incluso me ha parecido interesante cuando decías estas nuevas relaciones de género también, claro, entre mujeres y hombres y cómo se va reconfigurando también sí, el territorio. Exactamente, es así. Yo te agradezco mucho por este espacio, esperemos que en otra oportunidad podamos conversar también sobre los temas que estás investigando, tu experticia en medio ambiente, y pues seguramente estarás investigando también sobre esta temática en un futuro. Así que muchas gracias. No, a ti las gracias y buenas noches. Muy buenas noches. De este modo concluimos con De Cursos. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.